Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 26 de junio del año 2023, nuevamente con Santo Tomás de Aquino y este concepto tan, de alguna manera, misterioso que es el hurto y la rapiña. ¿Por qué digo misterioso? Porque hay ciertos conceptos, más bien hay ciertos vicios. Porque ya hemos descrito todas las virtudes, cómo debe ser el hombre cristiano, el hombre católico, etcétera. Y también nos quedan los vicios. Ya vimos uno bien grande que es el homicidio. Que la mayoría estará de acuerdo en que el homicidio es algo malo. Claro, puede relativizarse si es que estamos hablando de una guerra, si es que estamos hablando en un sentido de defensa personal. Ahí podría quizás podría justificarse el homicidio. Aunque nosotros hemos visto ya de todas maneras en Santo Tomás de Aquino el principio del doble efecto, que consta en la determinación de lo lícito o ilícito de una acción que puede producir dos efectos, uno bueno y otro malo. Claro, por ejemplo, hay un ladrón, bueno, al ladrón se le mata, por un lado tiene un efecto bueno porque se mata a alguien que, digamos, ha cometido un acto malo, pero por otro lado también el acto mismo del homicidio es algo reprochable, sobre todo si no se ha dado con la proporcionalidad correcta. Bueno, en todo caso eso ya lo habíamos hablado en la cuestión del homicidio. Pero ¿qué ocurre con el hurto? ¿Qué ocurre con la rapiña, con el robo en general? ¿Puede relativizarse? ¿Hay cosas que se pueden robar? Esta es una pregunta bien fundamental, sobre todo para lo que siempre venimos diciendo, porque también tenemos que unir un poco las cosas para la escuela de Salamanca, el concepto de propiedad y la distribución de los bienes. Sin más dilación, entonces vamos allá. Bueno, el artículo primero. ¿Es natural al hombre la posesión de bienes exteriores? Hay objeciones por las que parece que no es natural al hombre la posesión de las cosas exteriores. En primer lugar, ninguno debe atribuirse lo que es propio de Dios, mas el dominio de todas las criaturas es propio de Dios, según dice el Salmo 24.1, del Señor es la tierra. Luego no es natural al hombre la posesión de los bienes exteriores. En segundo lugar, Basilio, exponiendo la palabra del rico, que decía en Lucas 12:18, recogeré todos mis frutos y bienes, exclama, dime cuáles son tus bienes, de dónde los has tomado para traerlos a esta vida. Mas uno puede decir legítimamente que es suyo lo que posee naturalmente. Luego el hombre no posee naturalmente los bienes exteriores. En tercer lugar, como observa Ambrosio en el libro sobre la Trinidad, el título de Señor implica la potestad, pero el hombre no tiene potestad sobre las cosas exteriores, pues nada puede cambiar respecto a su naturaleza. Luego la posesión de las cosas exteriores no es natural al hombre. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está el Salmo 8.6, que dice, todas las cosas sometiste bajo sus pies, es decir, bajo los pies del hombre. Vamos con el argumento pormenorizado de Tomás de Aquino, en el respondo. Las cosas exteriores pueden considerarse de dos maneras. Una, en cuanto a su naturaleza, la cual no está sometida a la potestad humana, sino solamente a la divina, a la que obedecen todos los seres. Otra, en cuanto al uso de dichas cosas, y en este sentido, tiene el hombre el dominio natural de las cosas exteriores, ya que, como hechas para él, puede usar de ellas mediante su razón y voluntad en propia utilidad. Porque siempre los seres más imperfectos existen por los más perfectos, como se ha expuesto anteriormente en la cuestión 64, artículo primero. Y con este razonamiento prueba el filósofo, es decir, Aristóteles, en el primer libro de la Política, que la posesión de las cosas exteriores es natural al hombre. Este dominio natural sobre las demás criaturas, que compete al hombre por su razón, en la que reside la imagen de Dios, se manifiesta en la misma creación del hombre, relatada en el Génesis 1.26, donde se dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, etc.
Vamos con las objeciones en particular. La primera que habíamos dicho es que ningún hombre debe atribuirse lo que es propio de Dios. Mas el dominio de todas las criaturas es propio de Dios, según el 24.1 Salmos, del Señor en la tierra. Luego no es natural al hombre la posesión de los bienes exteriores. Pero aquí nos responde a esta objeción diciendo, Dios tiene el dominio principal de todas las cosas y Él ha ordenado, según su providencia, ciertas cosas para el sometimiento corporal del hombre. Por eso el hombre tiene el dominio natural de esas cosas en cuanto al poder de usar de ellas. En segundo lugar, Basilio, exponiendo la palabra del rico, que decía en Lucas 12:18, recogeré todos mis frutos y bienes. Exclama, dime, ¿cuáles son tus bienes? ¿De dónde los has tomado para traerlos a la vida? Mas uno puede decir legítimamente que es suyo lo que posee naturalmente. Luego el hombre no posee naturalmente los bienes exteriores. Aquino responde a esto diciendo que aquel rico del Evangelio es reprendido porque creía que los bienes exteriores eran principalmente suyos, como si no los hubiera recibido de otro, es decir, de Dios. En tercer lugar, como observa Ambrosio en el libro sobre la Trinidad, el título de Señor implica la potestad. Pero el hombre no tiene potestad sobre las cosas exteriores, pues nada puede cambiar respecto a su naturaleza. Luego la posesión de las cosas exteriores no es natural al hombre. Aquí nos responde contra esto que aquel razonamiento allí contenido se refiere al dominio de las cosas exteriores en cuanto a su naturaleza, puesto que tal dominio pertenece ciertamente solo a Dios, como acaba de exponerse. Por lo tanto, se responde positivamente, es natural al hombre la posesión de bienes exteriores. Vamos con el artículo segundo. ¿Es lícito a alguien poseer una cosa como propia? Hay objeciones por las que parece que a nadie le es lícito poseer una cosa como propia. En primer lugar, todo lo que está contra el derecho natural es ilícito. Mas según el derecho natural, todas las cosas son comunes y a esta comunidad ciertamente se opone la propiedad de las posesiones. Luego es ilícito a cualquier hombre apropiarse de alguna cosa exterior. En segundo lugar, Basilio, exponiendo las anteriores palabras del rico en el Lucas 12:18, dice, los ricos que consideran como suya las cosas comunes, de las que se apoderaron los primeros, son semejantes a aquel hombre que, habiendo llegado a un espectáculo, impidiera entrar a los que fueran llegando después, reservándose para sí solo lo que está ordenado para el disfrute de todos. Ahora bien, sería ilícito cerrar a otros el camino para gozar de los bienes comunes. Luego es ilícito apropiarse de lo que es común. En tercer lugar, Ambrosio escribe y se consigna en el decreto, nadie llame propio lo que es común, y llama común a todas las cosas exteriores, como consta por todo el contexto. Luego parece ser ilícito que alguien se apropie alguna cosa exterior. Vamos a ver lo que dice Santo Tomás de Aquino en general, en el set contra. Aquino dice que está Agustín en el libro sobre las herejías, donde se dice que se llaman apostólicos aquellos hombres que con muchísima arrogancia se atribuyeron esa denominación, porque no recibían en su comunidad a los que usaban de sus mujeres y poseían sus cosas propias, como lo practican en la Iglesia Católica los monjes y multitud de clérigos. Mas aquellos eran herejes, ya que separándose de la Iglesia, creen que no tienen esperanza alguna de salvación los que usan de esas cosas de las que ellos se abstienen. Luego es erróneo decir que no es lícito al hombre poseer cosas propias. Vamos con el argumento pormenorizado de Santo Tomás de Aquino. Respondo. Acerca de los bienes exteriores, dos cosas le competen al hombre. La primera es la potestad de gestión y disposición de los mismos, y en cuanto a esto, es lícito que el hombre posea cosas propias, y es también necesaria a la vida humana por tres motivos. Primero, porque cada uno es más solícito en gestionar aquello que con exclusividad le pertenece que lo que es común a todos o a muchos, puesto que cada cual, huyendo del trabajo, deja a otros el cuidado de lo que conviene al bien común, como sucede cuando hay multitud de servidores. Segundo,
porque se administra más ordenadamente las cosas humanas si a cada uno le incumbe el cuidado de sus propios intereses. Sin embargo, reinaría confusión si cada cual se cuidara de todo indistintamente. Tercero, porque así el estado de paz entre los hombres se mantiene si cada uno está contento con lo suyo. De ahí que veamos que entre aquellos que en común y pro indiviso poseen alguna cosa, se suscitan más frecuentemente contiendas. En segundo lugar, también compete al hombre respecto de los bienes exteriores el uso de los mismos, y en cuanto a esto no debe tener el hombre las cosas exteriores como propias, sino como comunes, de modo que fácilmente dé participación de éstas en las necesidades de los demás. Por eso dice el apóstol en el primero de Timoteo 7:18, manda a los ricos de este siglo que den y repartan con generosidad sus bienes. Vamos entonces con las objeciones en particular. La primera decía que todo lo que está en contra del derecho natural es ilícito, mas según el derecho natural, todas las cosas son comunes y a esta comunidad ciertamente se opone la propiedad de las posesiones. Luego es ilícito a cualquier hombre apropiarse de alguna cosa exterior. Aquí nos responde que la comunidad de los bienes se atribuye al derecho natural no porque éste disponga que todas las cosas deban ser poseídas en común y que nada deba poseerse como propio, sino porque la distinción de posesiones no es según el derecho natural, sino según la convención humana, lo cual pertenece al derecho positivo, como se ha expuesto en la cuestión 57, artículo 2. Por consiguiente, la propiedad de las posesiones no está en contra del derecho natural, sino que es un desarrollo de este hecho por la razón humana. En segundo lugar teníamos lo de Basilio, exponiendo las palabras del rico en Lucas 12:18. Los ricos que consideran como suyas las cosas comunes, de las que se apoderaron los primeros, son semejantes a aquel hombre que, habiendo llegado a un espectáculo, impidiera entrar a los que fueran llegando después, reservándose para sí solo lo que está ordenado para el disfrute de todos. Ahora bien, sería ilícito cerrar a otros el camino para gozar de los bienes comunes, y por lo tanto es ilícito apropiarse de lo que es común. Aquí nos responde a esto diciendo que aquella persona que, habiendo llegado a la primera al primer lugar en un espectáculo, facilitase la entrada a otros, no obraría ilícitamente, pero sí obraría con ilicitud si se la impidiera a los demás. Igualmente no actúa ilícitamente el rico si, habiéndose apoderado el primero de la cosa que era común en el comienzo, la reparte con otros, mas peca si priva indistintamente del uso de ellas a los demás. Por eso dice Basilio en el mismo lugar, ¿por qué estás tú en la abundancia y aquel en la miseria, sino para que tú consigas los méritos de una buena distribución y él reciba una corona en premio de su paciencia? La tercera objeción decía, Ambrosio escribe, y se consigna en el decreto, nadie llame propio lo que es común, y llama común a las cosas exteriores, como consta por todo el contexto. Luego, para ser ilícito, que alguien se apropie de alguna cosa exterior. Parece ser ilícito. Aquí nos responde que cuando Ambrosio dice nadie llame propio lo que es común, habla de la propiedad en cuanto al uso, y por eso añade, lo que excede de lo necesario para el gasto, se ha obtenido violentamente. Entonces se responde afirmativamente, ¿es lícito a alguien poseer una cosa como propia? Sí es lícito. Vamos con el artículo tercero. ¿Es esencial al hurto apoderarse ocultamente de la cosa ajena? Hay razones por las que parece que no es esencial al hurto apoderarse ocultamente de la cosa ajena. Lo que disminuye el pecado, en primer lugar, esta es la primera objeción, lo que disminuye el pecado no parece pertenecer a la razón del pecado. Ahora bien, pecar en secreto entraña una disminución del pecado, como por el contrario, para exagerar el pecado de algunos, dice Isaías 3:9, igual que los sodomitas hacen alarde de su pecado y no lo encubren. Luego, no es esencial al hurto tomar ocultamente la cosa ajena. En segundo lugar, escribe Ambrosio, y el decreto también lo recoge, que no es menos culpable por quitar a otro lo que le pertenece que por denegar algo a los necesitados cuando se puede socorrerlos, y esta es la abundancia. Luego el hurto
no solo consiste en apoderarse de la cosa ajena, sino que también abarca la retención de la misma. En tercer lugar, el hombre puede sustraer de otro furtivamente también algún objeto suyo, por ejemplo, la cosa que depositó en manos de otro o la que le fue arrebatada por ésta injustamente. Luego, la sustracción secreta de la cosa ajena no es de la esencia del hurto. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está Isidoro en el libro Etimología, y San Isidoro de Sevilla, que dice: el término hurtador viene de furbus, oscuridad, que deriva de fuscus, confuso, negro, porque el ladrón se aprovecha de la noche. Vamos con el respondo. En la definición del hurto concurren tres elementos. El primero es que entraña un quebrantamiento de la justicia, la cual da a cada uno lo suyo, y por este concepto es propio del hurto la usurpación de lo ajeno. El segundo elemento pertenece a la propia naturaleza del hurto, en cuanto que lo distingue de los pecados que están contra la persona, como el homicidio y el adulterio, y en este concepto el hurto trata sobre una cosa poseída. Pues, si alguien se apoderara de lo que es de otro, no como posesión, sino como parte integrante de él, por ejemplo, si le amputa un miembro, o como persona allegada, por ejemplo, si se le quita a su hija o esposa, no tiene propiamente razón de hurto. El tercer elemento diferencial que completa la noción del hurto consiste en apoderarse ocultamente de lo ajeno. Según todo esto, la definición precisa de hurto es la sustracción oculta de la cosa ajena. Vamos con las objeciones en particular. Habíamos dicho que lo que disminuye el pecado no parece pertenecer a la razón del pecado. Ahora bien, pecar en secreto entraña una disminución del pecado, como por el contrario, para exagerar el pecado de algunos. Dice el Isaías 3:9, igual que los sodomitas hacen alarde de su pecado y no lo encubren. Luego no es esencial al hurto tomar la cosa ajena, ocultamente. Aquí nos responde que la ocultación es algunas veces causa de pecado. Por ejemplo, cuando uno se vale de ella para pecar, como sucede en el fraude y el engaño, y entonces no solo no atenúa, sino que constituye la especie del pecado. Tal es el caso del hurto. Otras veces la ocultación es una simple circunstancia del pecado que lo atenúa, ya porque es signo de vergüenza, ya porque evita el escándalo. En segundo lugar, escribe Ambrosio, y el decreto también lo recoge, que no es menos culpable por quitar a otro lo que le pertenece que por denegar algo a los necesitados, cuando se puede socorrerlos y se está en abundancia. Luego el hurto no solo consiste en apoderarse de la cosa ajena, sino que también abarca la retención de la misma. Aquí nos responde que retener lo que es debido a otro tiene la misma razón de daño que el quitárselo, y por consiguiente bajo la injusta sustracción se entiende también la injusta retención. En tercer lugar, la tercera objeción, el hombre puede sustraer de otro furtivamente también algún objeto suyo, por ejemplo, la cosa que depositó en manos de otro o la que fue arrebatada por ésta injustamente. Luego la sustracción secreta de la cosa no es la esencia del hurto. Aquí nos responde que nada impide que lo que es esencialmente de uno sea de otro de modo accidental. Así la cosa depositada es esencialmente de aquel que la deposita, mas también es de éste en quien está depositada en cuanto a su custodia. Y de igual suerte, lo que es arrebatado por la rapiña pertenece al raptor, no de modo esencial, sino solo en cuanto a la retención. Vamos entonces con el artículo 4. ¿El hurto y la rapiña son pecados específicamente diferentes? Hay objeciones por las que parece que el hurto y la rapiña no son pecados específicamente diferentes. En primer lugar, el hurto y la rapiña difieren por lo oculto y lo manifiesto, respectivamente, pues el hurto implica la sustracción oculta, mas la rapiña es sustracción violenta y manifiesta. Ahora bien, en las otras clases de pecado, la clandestinidad y la publicidad no diversifican la especie. Luego el hurto y la rapiña no son pecados de diferente especie. La segunda objeción dice que los actos morales reciben su especie del fin, como se ha expresado antes en la cuestión 18, pero el hurto y la rapiña se ordenan a un mismo fin, apoderarse de lo ajeno. Luego no difieren específicamente. En tercer lugar,
Del mismo modo que se roba un objeto para poseerlo, así también se roba una mujer para deleitarse en ella, por lo cual Isidoro de Sevilla en el libro de Etimologías dice que el rapto es llamado corruptor y la raptada corrupta. Pero se habla de rapto ya se quite una mujer públicamente o ya en secreto. Luego también la cosa poseída del raptor se denomina hurtada, ya se quite en secreto, ya públicamente. Por tanto, no se diferencian el hurto y la rapiña. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto en general? Que está lo que dice el filósofo en el libro quinto de la Ética, que distingue el hurto de la rapiña, caracterizando el hurto por la clandestinidad y la rapiña por la violencia. Vamos con el respondo. El hurto y la rapiña son vicios opuestos a la injusticia en cuanto una persona infiere a otra un daño injusto, pero nadie sufre lo injusto voluntariamente, como se prueba en el quinto libro de la Ética. Y por eso el hurto y la rapiña tienen razón de pecado, por el hecho de que la sustracción sea involuntaria por parte de aquel a quien se le quita algo. Mas lo involuntario ocurre de dos modos, por ignorancia y por violencia, como se constata en el tercer libro de la Ética. Por consiguiente, una es la razón del pecado de rapiña y otra la del pecado de hurto, y por eso difieren en especie. Vamos con las objeciones en particular. La primera dice que el hurto y la rapiña difieren por lo oculto y lo manifiesto, respectivamente, pues el hurto implica la sustracción oculta, mas la rapiña es sustracción violenta y manifiesta. Ahora bien, en las otras clases de pecado, la clandestinidad y la publicidad no diversifican la especie. Aquí nos responde que en otros géneros de pecado no se determina la razón de pecado por lo que haya de involuntario, como se determinan los pecados opuestos a la justicia, y por tanto, donde tiene lugar diversas razones de involuntario, hay diversas especies de pecado. La segunda objeción dice que los actos morales reciben su especie del fin, como antes se había expuesto, pero el hurto y la rapiña se ordenan a un mismo fin que apoderarse de lo ajeno. Aquí nos responde que el fin remoto de la rapiña y el hurto es el mismo, pero no es suficiente para la identificación de su especie, puesto que hay diversidad en los fines próximos, dado que el raptor quiere obtener lo ajeno por la fuerza, y en cambio el ladrón por la astucia. En tercer lugar, habíamos dicho que del mismo modo que se roba un objeto para poseerlo, así también se roba una mujer para deleitarse en ella, por lo cual Isidoro de Sevilla en el libro Etimologías dice que el raptor es llamado corruptor y la raptada corrupta, pero se habla de rapto, ya se quita una mujer públicamente, ya en secreto. Luego también la cosa poseída del raptor se denomina hurtada, ya se quita en secreto, ya públicamente. Por tanto, no se diferencian el hurto y la rapiña. Aquino contesta que el rapto de una mujer no puede ser clandestino para la mujer que es raptada, y por consiguiente, aunque sea oculto para la persona a quien aquella arrebatada, permanece siempre la razón de rapiña respecto de la mujer a la que se infiere violencia. Vamos entonces con el artículo quinto. ¿El hurto es siempre pecado? ¿El hurto es siempre pecado? Esta sí que es una pregunta bastante recurrente, chicos. ¿Es siempre, decir, a todo evento el hurto es siempre pecado? Hay razones por las que parece que el hurto no es siempre pecado. En primer lugar, ningún pecado está mandado por precepto divino, como se lee en Eclesiásticos 15:21. Dios a nadie mandó obrar impíamente. Pero se halla que Dios ha preceptuado el hurto, pues dice en Éxodo 12:35-36, hicieron los hijos de Israel como el Señor había mandado a Moisés, y despojaron a los egipcios. Luego parece que el hurto no es siempre pecado. En segundo lugar, el que encuentra una cosa que no es suya, si la toma, parece cometer hurto, puesto que se apodera de cosa ajena. Mas esto parece ser ilícito según la equidad natural, como afirman los jurisconsultos. Luego parece que el hurto no es siempre pecado. En tercer lugar, el que toma una cosa suya no parece que peca, puesto que no obra contra la justicia, cuya igualdad no destruye. Ahora bien, se comete hurto incluso si alguien toma clandestinamente lo suyo, detentando y custodiado por otro. Luego parece que el hurto no es siempre pecado. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto?
muy fácil y muy corto, ¿no? Porque está el Éxodo 20:15 que dice, no hurtarás o no robarás. ¿Qué dice en el argumento pormenorizado? En el respondo. Si se considera la naturaleza del hurto, se hallarán en él dos razones de pecado. Una por la oposición a la justicia, que da a cada uno lo suyo, y en este sentido el hurto quebranta la justicia en cuanto que consiste en la sustracción de cosa ajena. Otra por razón de engaño o fraude que comete el ladrón, usurpando ocultamente y como por insidias la cosa ajena. Por tanto es evidente que todo hurto es pecado. Vamos con las objeciones en particular. Habíamos dicho que ningún pecado está mandado por precepto divino, como se lee en el Eclesiásticos 15:21. Dios a nadie mandó obrar impíamente. Pero se halla que Dios ha preceptuado el hurto, pues dice en Éxodos 12:35 al 36, hicieron los hijos de Israel como el Señor había mandado a Moisés y despojaron a los egipcios. Aquí nos responde contra esto que tomar la cosa ajena, oculta o manifiestamente, por autoridad del juez que así lo decreta, no es hurto, puesto que ya dicha cosa es debida a uno porque le fue adjudicada por sentencia. Por consiguiente, mucho menos fue hurto el que los hijos de Israel despojaran a los egipcios por mandato del Señor, que lo decretaba en reparación de las penas con que antes les habían afligido sin causa. Y por eso se dice expresamente en Sabiduría 10:19, los justos tomaron los despojos de los impíos. Vamos con la segunda, que dice, el que encuentra una cosa que no es suya, si la toma, parece cometer hurto, puesto que se apodera de cosa ajena, mas esto parece ser lícito según la equidad natural, como afirman los jurisconsultos. Luego parece que el hurto no es siempre pecado. Aquino contesta contra esto, que acerca de las cosas halladas es preciso distinguir, pues hay algunas que jamás han pertenecido a los bienes de nadie, como las piedras preciosas y las piedras que se encuentran en la orilla del mar, y éstas se conceden al que las recoge, y la misma razón vale respecto de los tesoros ocultos bajo tierra durante mucho tiempo, de los que no existe ningún poseedor, salvo que, según las leyes civiles, esté obligado el que los descubra a dar la mitad al dueño del campo si los encontrase en campo ajeno. Por eso, en la parábola del Evangelio en Mateo 13:44, sobre el descubridor del tesoro escondido en el campo, se dice que compró el campo como para tener el derecho de poseer el tesoro. Mas hay otras cosas halladas que han pertenecido recientemente a alguien, y entonces, si alguien las toma, no con ánimo de retenerlas, sino con propósito de devolverlas a su dueño, que no las tiene por perdidas, no comete hurto. E igualmente si se tienen por perdidas, y así lo cree el que las encuentra, aunque las retenga para sí, no comete hurto. Fuera de estos casos, se comete pecado de hurto, por lo cual Agustín dice en una homilía, y se constata en el decreto, así, si encontraste algo y no lo devolviste, lo robaste. Vamos con la tercera objeción que decía, el que toma una cosa suya no parece que peca, puesto que no obra contra la justicia, cuya igualdad no destruye. Ahora bien, se comete hurto incluso si alguien toma clandestinamente lo suyo y custodiado por otro. Luego parece que el hurto no es siempre pecado. Aquí nos responde que el que furtivamente sustrae algo suyo que estaba depositado en poder de otro, grava al depositario, puesto que está obligado a restituir o a probar que es inocente, y por tanto es evidente que peca, y está obligado a relevar al depositario de su gravamen. Pero el que furtivamente sustrae la cosa suya que otro injustamente retiene, peca en verdad, no porque daña al detentador, que por eso no está obligado a ninguna retribución o compensación, sino porque peca contra la justicia común por usurpar, hacer justicia en su propia causa, sin someter a las formalidades del derecho. Por tanto, está obligado a satisfacer a Dios y a esforzarse en atenuar el escándalo de los prójimos si se hubiera producido. Vamos entonces con el artículo sexto. ¿El hurto es pecado mortal? Hay razones por las que parece que el hurto no es pecado mortal. En primer lugar, dice Proverbios 6:30, no hay gran culpa cuando uno comete un hurto,
mas todo pecado mortal es culpa grande. Luego el hurto no es pecado mortal. En segundo lugar, la pena de muerte es debida al pecado mortal, pero el hurto no se aplica en la ley como pena de muerte, sino solamente una pena de indemnización, según aquello del Éxodo 22:1. Si alguno hurtase buey u oveja, restituirá 5 bueyes por un buey y 4 ovejas por una oveja. Luego el hurto no es pecado mortal. En tercer lugar, puede cometerse hurto en cosas pequeñas, lo mismo que en cosas grandes. Ahora bien, parece desproporcionado que por hurto de alguna pequeñez, por ejemplo de una aguja o de una pluma, sea un hombre castigado con muerte eterna. Luego el hurto no es pecado mortal. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? En general, que está el hecho de que nadie es condenado por el juicio divino sino a causa de un pecado mortal. Y hay quien es condenado por hurto, según las palabras de Zacarías 5:3. He aquí la maldición que avanza sobre la faz de la tierra, porque conforme está escrito, todo ladrón será condenado. Luego el hurto es pecado mortal. ¿Qué dice Tomás de Aquino en el Respondo? Que según se ha demostrado anteriormente en la cuestión 59 artículo 4 y cuestión 72 artículo 5, pecado mortal es el que se contrapone a la caridad, en cuanto que es la vida espiritual del alma, y la caridad consiste principalmente en el amor de Dios y secundariamente en el amor al prójimo. A ella pertenece que queramos el bien para éste y se lo realicemos. Mas por el hurto inferimos perjuicio al prójimo en sus bienes, y si los hombres se robaran unos a otros en cada instante, perecería la sociedad humana. Por consiguiente, el hurto, como contrario a la caridad, es pecado mortal. Vamos con las objeciones en particular. Habíamos dicho que Proverbios 6:30 establece que no hay gran culpa cuando uno comete un hurto, mas todo pecado mortal es culpa grande, luego el hurto no es pecado mortal. Aquí se dice que el hurto no es culpa grande en dos sentidos. Uno, por la necesidad que induce a robar, la cual atenúa o totalmente elimina la culpa, como se verá más adelante en el artículo 7, y por eso se añade hurta, pues, para socorrer a un ser hambriento. De otro modo se dice que el hurto no es gran culpa en comparación con el delito de adulterio, que se castiga con la muerte, por ejemplo, ahí está en Levíticos 20:10 y en Deuteronomio 22:22, por cuya razón se añade, respecto del ladrón, que, si fuere cogido, pagará 7 veces el valor, mientras que el adúltero perderá su vida. Vamos con la segunda objeción, que decía que la pena de muerte es debida al pecado mortal, pero el hurto no se aplica en la ley como pena de muerte, sino solamente se establece una pena de indemnización. Luego, aquello que dice el Éxodo 22:1 lo comprueba, porque dice: si alguno hurtase buey u oveja, restituirá 5 bueyes por un buey y 4 ovejas por una oveja. Luego no es pecado mortal. ¿Qué responde Aquino contra esto? Que las penas de la vida presente más bien son medicinales que retributivas, porque la retribución está reservada al juicio divino, que se hará según la verdad. En Romanos 2:2 se dice esto, según la verdad contra los pecadores. Por eso en el juicio de la vida presente no se aplica la pena de muerte por cualquier pecado mortal, sino solamente por aquellos que irrogan un daño irreparable o también por los que entrañan alguna horrible perversidad. Y en consecuencia, por el hurto que no causa daño irreparable, no se aplica, según el juicio temporal, la pena de muerte, a no ser que el hurto se agrave por alguna grave circunstancia, como es evidente en el sacrilegio, que es el hurto de las cosas sagradas, y en el peculado, que es hurto de los caudales del erario, como se prueba por Agustín, y en el plagio, que es el secuestro de un hombre por el que es castigado uno con la muerte, según el Éxodo 21:16. En la tercera objeción, habíamos dicho que puede cometerse hurto en cosas pequeñas, lo mismo que en cosas grandes. Ahora bien, parece desproporcionado que por hurto de alguna pequeñez, por ejemplo, de una aguja o de una pluma, sea un hombre castigado con la pena de muerte. Luego el hurto no es pecado mortal. Aquí nos responde que la razón considera en nimiedad lo que es poco importante, y por consiguiente el hombre no cree sufrir perjuicio de hurto en aquellas cosas que son mínimas, y la persona que sustrae la cosa puede presumir por ello
que no va contra la voluntad del dueño. Por tanto, si uno furtivamente quita tales cosas mínimas, puede excusarse de pecado mortal, pero si tiene ánimo de hurtar y de inferir perjuicio al prójimo, incluso en tales nimiedades puede haber pecado mortal, como también en el pensamiento consentido. Vamos entonces con el artículo 7. ¿Es lícito al hombre robar en estado de necesidad? ¿Es lícito al hombre robar en estado de necesidad? También una pregunta bastante polémica e importante, ¿no? Hay objeciones por las que parece que a nadie es lícito robar en estado de necesidad. En primer lugar, no se impone en efecto penitencia sino al que peca, más en extra de furtis. Y aquí, chicos, no está mencionado qué significa, o sea, extra de furtis significa sobre el robo, ¿no? Pero no está especificado si es una obra, si es un latinajo o qué cosa quizás pueda significar esto, porque no hay más información, ¿ya? Pero bueno, dice, más en extra de furtis está prescrito que si alguno, por necesidad de hambre o desnudez, hubiera hurtado alimento, vestido o ganado, ha de hacer penitencia durante 3 semanas. Luego no es lícito hurtar por necesidad. Dice Aristóteles en el segundo libro de la Ética, esta es la segunda objeción, que hay cosas que en su mismo nombre implican una idea de malicia, entre las que cita el hurto, pero lo que en sí mismo es malo no puede hacerse bueno por ningún buen fin. Luego no puede nadie robar lícitamente para proveer a su necesidad. En tercer lugar, la tercera objeción, el hombre debe amar al prójimo como a sí mismo. Ahora bien, no es lícito hurtar para socorrer al prójimo con una limosna, como escribe Agustín en el libro Contra Mendacio. Luego tampoco es lícito hurtar para cubrir la necesidad propia. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está el hecho de que en caso de necesidad todas las cosas son comunes, y de este modo no parece que sea pecado si uno toma una cosa de otro, porque la necesidad la hace común. ¿Qué dice Aquino en el Respondo? Que las cosas que son de derecho humano no pueden derogar el derecho natural o derecho divino. Ahora bien, según el orden natural instituido por la divina providencia, las cosas inferiores están ordenadas a la satisfacción de las necesidades de los hombres. Por consiguiente, por la distribución y apropiación que procede del derecho humano, no se ha de impedir que con esas mismas cosas se atienda a la necesidad del hombre. Por esta razón, los bienes superfluos que algunas personas poseen son debidos por derecho natural al sostenimiento de los pobres, por lo cual Ambrosio, y en el decreto, se consigna también, y dice, de los hambrientos es el pan que tú tienes, de los desnudos las ropas que tú almacenas, y es rescate y liberación de los desgraciados el dinero que tú escondes en la tierra. Continúa Aquino, más puesto que son muchos los que padecen necesidad y no se puede socorrer a todos con la misma cosa, se deja al arbitrio de cada uno la distribución de las cosas propias para socorrer a los que padecen necesidad. Sin embargo, si la necesidad es tan evidente y tan urgente que resulte manifiesta la premura de socorrer la inminente necesidad con aquello que se tenga, como cuando amenaza peligro a la persona y no puede ser socorrida de otro modo, entonces puede cualquiera lícitamente satisfacer su necesidad con las cosas ajenas, sustrayéndolas ya manifiesta, ya ocultamente. Y esto no tiene propiamente razón de hurto ni de rapiña. Vamos con las objeciones en particular. Habíamos dicho que no se impone, en efecto, penitencia sino al que peca. Mas, en extra de furtis, está prescrito que si alguno, por necesidad de hambre o desnudez, hubiera hurtado alimento, vestido o ganado, ha de hacer penitencia durante 3 semanas. Por eso no es lícito hurtar por necesidad. Aquino dice que la decretal allí citada trata del caso en que la necesidad no es urgente. Eso es lo que dice. Vamos con el segundo, que era sobre la ética Nicómaco, el segundo libro en Aristóteles, que decía que hay cosas que en su mismo nombre implican una idea de malicia, entre las que cita el hurto, pero lo que en sí mismo es malo no puede hacerse bueno por ningún buen fin. Luego no puede nadie robar lícitamente para proveer a su necesidad.
Aquino responde que el usar de la cosa ajena ocultamente sustraída en caso de extrema necesidad no tiene razón de hurto propiamente hablando, puesto que por tal necesidad se hace suyo lo que uno sustrae para sustentar su propia vida. La tercera objeción decía que el hombre debe amar al prójimo como a sí mismo. Ahora bien, no es lícito hurtar para socorrer al prójimo con una limosna, como escribe Agustín en el libro Contra Mendacio. Luego tampoco es lícito hurtar para cubrir la necesidad propia. Aquino responde contra esto que en el caso de una necesidad semejante, también puede uno tomar clandestinamente la cosa ajena para socorrer así al prójimo indigente. Hemos terminado entonces el artículo 7, vamos al artículo 8, que dice: ¿la rapiña puede realizarse sin cometer pecado? ¿La rapiña puede realizarse sin cometer pecado? Hay objeciones por las que parece que la rapiña puede realizarse sin cometer pecado. En primer lugar, siempre la presa o botín se arrebata con violencia, lo cual parece pertenecer a la naturaleza de la rapiña, según lo expuesto en el artículo 4. Ahora bien, es lícito arrancar a los enemigos el botín, pues dice Ambrosio en el libro de Patriarquis: cuando el botín caiga poder del vencedor, la disciplina militar exige que se le conserve íntegro al rey para que él lo distribuya. Luego la rapiña es lícita en algún caso. En segundo lugar, la segunda objeción dice que es lícito quitar a otros lo que no es suyo, mas las cosas que tienen los infieles no son propias de ellos, como lo dice Agustín en una epístola contra los donatistas. Llamáis falsamente vuestras las cosas que no poseéis, justamente, y que deben seros quitadas, según las leyes de los reyes de la tierra. Luego parece que se puede lícitamente arrebatar a los infieles alguna cosa. En tercer lugar, los príncipes de la tierra arrancan violentamente muchas cosas de sus súbditos, lo cual parece pertenecer a la naturaleza de la rapiña. Mas parece grave decir que pecan al hacer esto, pues entonces casi todos los príncipes se condenarían. Luego la rapiña es lícita en algún caso. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está el hecho de que se puede hacer a Dios un sacrificio o una ofrenda de todo lo adquirido lícitamente, mas no puede hacerse del fruto de la rapiña, según el texto de Isaías 61:8. Yo soy el Señor, que amo la justicia y aborrezco holocaustos de rapiña. Luego no es lícito apoderarse de alguna cosa por la rapiña. Vamos con el respondo. La rapiña implica cierta violencia y coacción por la que se arrebata a un hombre contra toda justicia lo que es suyo. Mas en la sociedad de los hombres nadie puede emplear la coacción a no ser por pública potestad. Por tanto, quien quiera que arrebata violentamente algo a otro, si es persona particular y no utiliza la pública potestad, obra ilícitamente y comete rapiña, como sucede en los ladrones. A su vez, a los príncipes está encomendada la autoridad pública para que sean los guardianes de la justicia, y por consiguiente no les es lícito emplear violencia y coacción, sino con arreglo a las exigencias de la justicia. Y esto ya contra los enemigos en el combate, ya contra los ciudadanos castigando a los malhechores. El hecho de que por tal violencia se despoje no tiene razón de rapiña, puesto que no va contra la justicia, pero sí en contra de la justicia. Algunos, a través de la autoridad pública, arrebatan violentamente las cosas de otras personas, obran ilícitamente, cometen rapiña y están obligados a la restitución. Vamos con las objeciones en particular. Habíamos dicho en la primera que siempre la presa o botín se arrebata con violencia, lo cual pertenece a la naturaleza de la rapiña, según lo expuesto anteriormente. Ahora bien, es lícito arrancar a los enemigos el botín, pues dice Ambrosio en el libro de Patriarquis: cuando el botín caiga en poder del vencedor, la disciplina militar exige que se le conserve íntegro al rey para que él lo distribuya. Contra esto, Tomás de Aquino dice que acerca del botín es preciso distinguir, puesto que si los que saquean a los enemigos hacen guerra justa, aquellas cosas que por violencia adquieren en la guerra se convierten en suyas propias. En esto no hay razón de rapiña y por consiguiente no están obligados a la restitución. Sin embargo, aún estos que hacen una guerra justa pueden pecar por codicia al apoderarse del botín si es mala su intención. Es decir, si pelean no por la justicia, sino principalmente por el botín.
pues dice Agustín en su obra que combatir por el botín es pecado. Y si los que toman el botín lo hacen en una guerra injusta, cometen rapiña y están obligados a la restitución. Vamos con la segunda objeción, que dice que es lícito quitar a otro lo que no es suyo, mas las cosas que tienen los infieles no son propias de ellos, como lo dice Agustín en la epístola contra los donatistas. Llamáis falsamente vuestras las cosas que no poseéis justamente y que deben seros quitadas, según las leyes de los reyes de la tierra. Aquí nos responde que algunos infieles poseen injustamente sus cosas solo en cuanto a las leyes de los príncipes de la tierra ordenan que las pierdan, y por consiguiente pueden serles quitadas por la fuerza, mas no por autoridad privada, sino por autoridad pública. La tercera objeción decía que los príncipes de la tierra arrancan violentamente muchas cosas de sus súbditos, lo cual parece pertenecer a la naturaleza de la rapiña. Más parece grave decir que pecan al hacer esto, pues entonces casi todos los príncipes se condenarían. Aquí nos responde que si los príncipes exigen a los súbditos lo que conforme a justicia se les debe para conservar el bien común, no cometen rapiña, aunque empleen la violencia, pero si indebidamente les arrancan algo por la fuerza, incurren en rapiña y también en latrocinio. Por eso exclama Agustín en La Ciudad de Dios: sin la justicia, ¿qué son los reinados sino grandes pandillas de ladrones? ¿Y qué son las pandillas de bandidos sino pequeños reinados? Y en Ezequiel 22:27 se dice: sus príncipes están en medio de ellas como los lobos que arrebatan la presa. Por consiguiente están obligados a la restitución, lo mismo que los ladrones, y pecan tanto más gravemente que los ladrones, cuanto más peligrosos son sus actos y más quebrantan la justicia pública, de la que han sido constituidos guardianes. Vamos entonces con el artículo 9. ¿El hurto es pecado más grave que la rapiña? Hay objeciones por las que parece que el hurto es pecado más grave que la rapiña. En primer lugar, el hurto, además de la sustracción de la cosa ajena, aúna el fraude y el dolo, lo que no ocurre en la rapiña. Y el fraude y el dolo tienen por sí mismos naturaleza de pecado, como ya se ha expuesto en la cuestión 55. Luego, el hurto parece ser pecado más grave que la rapiña. En segundo lugar, la vergüenza es el temor respecto a un acto repulsivo, como se afirma en el cuarto libro de la Ética Nicómaco, pero más avergüenza a los hombres del hurto que de la rapiña. Luego el hurto es más repulsivo que la rapiña. En tercer lugar, un pecado parece ser tanto más grave cuanto mayor es el número de personas a quienes perjudica. Pero por el hurto puede perjudicarse a grandes y pequeños, más por la rapiña solo a los impotentes, a los que se puede inferir violencia. Luego parece ser más grave el pecado del hurto que el de la rapiña. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está el hecho de que las leyes castigan más gravemente la rapiña que el hurto. En el respondo nos dice que la rapiña y el hurto tienen razón de pecado, como se ha expuesto antes, a causa de la involuntariedad que existe por parte de aquel a quien se le quita algo, con la diferencia, sin embargo, de que en el hurto la involuntariedad se produce por ignorancia, pero en la rapiña se origina por violencia, y más involuntario es algo causado por la violencia que por la ignorancia, porque la violencia se opone más directamente a la voluntad que la ignorancia. Por consiguiente, la rapiña es pecado más grave que el hurto. Hay también otra razón, puesto que por la rapiña no solo se infiere daño alguno en sus bienes, sino que también redunda en cierta ignominia o injuria de la persona, y esto sobrepasa al fraude y al dolo que pertenecen al hurto. Vamos con las objeciones en particular. En primer lugar, tenemos que el hurto, además de la sustracción de la cosa ajena, aúna el fraude y el dolo, lo que no ocurre en la rapiña, y el fraude y el dolo tienen por sí mismo naturaleza de pecado, como ya se había expuesto. Aquí no simplemente dice que de lo expuesto se deduce la contestación a la primera objeción. En segundo lugar, habíamos dicho que la vergüenza es el temor respecto a un acto repulsivo, como se afirma en el cuarto libro de la Ética Nicómaco, pero más avergüenza a los hombres del hurto que de la rapiña. Luego el hurto es más repulsivo que la rapiña. Aquí no contesta que los hombres apegados a las cosas sensibles se glorian más de la fuerza exterior que se manifiesta en la rapiña que de la virtud interior que es destruida por el pecado, y por consiguiente se avergüenzan menos de la rapiña que del hurto. En tercer lugar, un pecado parece ser tanto más grave cuanto mayor es el número de personas a quienes perjudica, pero por el hurto puede perjudicarse a grandes y pequeños, más por la rapiña solo a los impotentes, a los que se puede inferir violencia. Aquí no contesta que aunque se puede perjudicar a mucha gente
más por el hurto que por la rapiña. Sin embargo, se pueden causar más graves perjuicios por la rapiña que por el hurto. De ahí que también, por eso, es más detestable la rapiña. Bueno, chicos, hemos terminado entonces la cuestión 66, la segunda parte de la segunda parte en la suma teológica, la segunda secundae. El hurto y la rapiña, como habíamos dicho en la introducción, van a ser conceptos fundamentales para lo que vamos a ver después. Porque, claro, aquí estamos hablando de vicios, aquí estamos hablando si es lícito robar, si es lícito violentar con la rapiña, pero hay algo mucho más importante que se verifica en esta cuestión 66. ¿Qué será esto importante? Bueno, básicamente la propiedad privada, muchachos. Es la propiedad privada. Porque si nosotros empezamos a pensar que las cosas ajenas, las cosas de otra persona pueden obtenerse, bueno, estaríamos quebrantando entonces la propiedad privada. ¿Y cuándo podemos pensar que se puede quebrantar este robo, por decirlo de alguna manera, de la propiedad privada? Cuando hay extrema necesidad. Parece ser que ese principio de necesidad extrema sería la excepción a la propiedad privada. Sin embargo, lo que está diciendo Tomás de Aquino acá es que en realidad si hay muchos con necesidad, o sea, los indigentes son muchos y no se puede socorrer a todos con la misma cosa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se deja al arbitrio de cada uno la distribución de las cosas propias para socorrer a los que padecen necesidad. Pero también consideren que cuando la necesidad es tan evidente, cuando esa persona está en peligro de muerte, cuando esa persona está de manera tal que si no obtiene aquella cosa ajena se puede morir en ese caso, entonces para Santo Tomás de Aquino es lícito que la pudiera tomar y satisfacer su necesidad, pero solamente en este punto, y ya sea manifiestamente u ocultamente. Pero es solamente dicha excepción. Ahora, ¿qué pasaría en el lado contrario? El usar de la cosa ajena sustraída, ocultamente en caso de extrema necesidad, no tiene razón de hurto propiamente hablando. Porque tal necesidad hace que tomemos esta cosa para sustentar nuestra propia vida. No pone casos, no pone ejemplos Tomás de Aquino, ¿ah? Pero esa sería la única excepción. O sea, la única excepción en cuanto a evitar la muerte de una persona. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que una avioneta se cae en la plantación en medio de la selva y alguno de los pasajeros heridos no puede por sí solo procurar los frutos necesarios. Es justificable entonces, según el pensamiento tomista, que otra persona tome de estos frutos, o robe, digamos, en esas palabras, ajenos para socorrer al accidentado. Es un ejemplo, ¿no?, de donde se podría justificar. Y este ejemplo, por cierto, que no es mío. Este ejemplo es de Alejandro Chafuen, que tiene un libro llamado Economía y Ética, Raíces Cristianas de la Economía de Libre Mercado. Es un texto muy, muy interesante, muy importante, de las ediciones Rialp, así que se lo recomiendo totalmente. Bueno, chicos, eso ha sido en todo en cuanto a la rapiña y el hurto. Vamos a seguir con este tema. Yo creo que sería bueno que veamos en este tema el fraude, porque ya vimos el robo y la rapiña, otra cosa es el fraude. Y otro concepto interesantísimo que nos va a servir para más adelante es el pecado de usura. Así que vamos a ver íntegramente la cuestión 77 y la cuestión 78 de la segunda secundae. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Manager, Emanuel Mendoza González, Ricardo y Rosario Canaval, que son los colaboradores y mecenas de este blog. Chicos, les agradezco un montón lo que han hecho y sus contribuciones a este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes.
También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que tiene una membresía un poco más alta y disfruta del anticipo de los videos. Muchas gracias, Gab, por tu contribución y espero que estés disfrutando de los podcasts que vamos agregando. Usted también puede ser colaborador o mecenas en el canal de Filosofía Apuntes, adscribiéndose a las membresías que aparecen en cada video en el botón unirse. Usted aprieta el botón unirse y aparecen 4 membresías con distintos precios. Ahí usted escoge el que más le acomode. Y si no, bueno, usted puede poner en el botón gracias, que también sale abajo de cada video, la suma que usted estime conveniente para ayudar a este proyecto que es Filosofía Apuntes. Muchas gracias, que estén bien, cuídense, chau.